Bueno, buenas noches, muy buenas noches con todos los asistentes. Bueno, el nombre del capítulo IEEE CIS Uni, les damos la más cordial bienvenida a esta quinta edición de ponencias. Y bueno, hoy día vamos a presentar la ponencia. Para esta edición contamos con la participación de Gladys Choque Ulloa. Ella es especialista en ciencia de datos, quien nos compartirá algunas herramientas, metodologías y bueno, experiencias relacionadas con el análisis exploratorio de datos y el storytelling aplicado a proyectos reales. Y bueno, agradecemos profundamente su tiempo y su disposición. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la sesión. Bienvenida Gladys y bueno, adelante con la ponencia. ¿Sí me pueden escuchar ahí, por favor? Sí, se te escucha. Ya, perfecto. Bueno, gracias a cada uno de ustedes primero por el espacio, por la invitación, a todo el equipo de la IEEE. Entonces, como ya lo mencionó, ay, no, me olvidé tu nombre, disculpa, en Sí, este caso, eh, Brenda. eh, Sí. Brenda, disculpa, Brenda. Entonces, yo sí soy olvidadiza con los nombres. Entonces, bueno, agradecerle a Brenda, a todo el equipo por la invitación. Bueno, muy buenas noches con cada uno de ustedes. El día de hoy voy a hablar sobre este tema, como ya mencionó Brenda, ¿no? Que es la parte de storytelling y qué técnicas nosotros podemos emplear o cómo podemos abordar toda esta parte exploratoria de los datos. Entonces, voy a pasar a compartir aquí mi pantalla y me avisan ahí si se puede ver también. A ver, vamos a ver si se está. Ah, no, creo que está aquí la opción. Ah, acá está la opción. Ya. Ok, creo que no tengo el acceso, Brenda, todavía para compartir, creo. Es que entré con dos dispositivos. Uno es el celular por la cámara y este del otro por Sí, la computadora. creo que ya ¿Sí? puedes, me parece. ¿Me confirmas, por favor? A ver, ahora sí, ahora sí. Ajá. Ujú. Ahora sí se está, creo que sí. Ahora sí, ¿cierto? Creo que aquí también sí me Sí, ahí sale se que ve. está. Ya, perfecto. Entonces, esto lo voy a cerrar. Sí, para que creo que sí lo hacía ya. Perfecto. Bueno, entonces, como les había comentado, bueno, muy buenas noches con cada uno de ustedes. El día de hoy voy a hablar sobre este tema que vendría a ser la parte del storytelling con datos y, bueno, conocer toda esta parte exploratoria de datos que hacemos dentro de todo este modelado del data driving, etcétera. Entonces, les voy a dar a conocer, inclusive algo bastante breve aquí para conocer qué es el EDA, qué es lo que hacemos dentro de toda esta parte, inclusive que es una de las partes del data driving más importantes, porque aquí es donde nosotros conocemos con mayor profundidad qué tipo de datos tenemos, qué información yo tengo dentro del dataset y con ello más adelante inclusive poder tomar ya decisiones, inclusive cuando vayamos a la parte del modelado poder visualizar, por ejemplo, en este caso, qué modelo yo puedo usar, cuál va a ser mi dirección o ruta, ¿no? Para poder continuar como tal. Y pues vamos a conocer con mayor precisión toda esta parte. Bueno, acá para presentarme un poco más, yo soy Gladys, actualmente soy estudiante de doctorado en la Universidad de Sao Paulo. Yo hago el doctorado en ciencias de la computación. Mi formación más fue en la parte de estadística, matemática, luego ya cursé una maestría también en estadística en Brasil y actualmente vengo haciendo este doctorado y me enfoco en la parte de lo que es Machine Learning, Deep Learning, aplicando modelos de series de tiempo, inclusive ya abordando toda esta parte de datos en lo que es la ciencia de datos como tal. Y bueno, siempre en este caso comento que una de las áreas que a mí me llama mucho la atención y hoy en día vengo trabajando dentro de esta área como tal es el caso de lo que es la parte de salud. Entonces, mi enfoque hoy en día es trabajando en la parte de neurociencia, usar toda esta parte computacional, toda esta parte de modelos, toda esta parte de datos, para poder, en este caso, dar diagnóstico a diversas enfermedades que son consideradas como trastornos mentales. Bueno, también soy fundadora de una comunidad de Women in Data Lab, que igual ahí los invito a que me puedan seguir, igual aquí en mis redes lo van a poder encontrar. Y bueno, en este caso, igual, difundimos la parte en la que son datos y bueno, y poco a poco estamos como tal.
creciendo como comunidad para que podamos seguir difundiendo todo este conocimiento de ciencia de datos a más mujeres, a más chicos, ¿no? En Latinoamérica y pues podamos seguir contribuyendo con toda esta parte de IA, tecnología, etcétera. Entonces, igual aquí les dejo mis contactos para que ustedes me puedan escribir si es que por ahí necesitan algún tipo de orientación, ayuda, material o podamos seguir compartiendo, conversando con esta parte de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Como les digo, no lo voy a hacer muy teórico, obviamente. Ahí tengo un caso aplicado para que podamos empezar a trabajar y les voy a mostrar cómo se hace. Voy a tratar de resumir y darle en este caso, una explicación bastante precisa en lo que es en este caso el EDA, que es en este caso cuáles son las técnicas que contamos dentro de ello, y lo vamos a ver en el caso aplicado como tal, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Bueno, este dato curioso les dejo aquí para que ustedes lo puedan tener. Justamente habla sobre la importancia de los datos. Sabemos que hoy en día generamos una gran cantidad de datos. Es por eso que toda esta parte de data, de machine learning, la parte de ciencia de datos, inclusive con la parte de la que decía, va siendo muy sonado en estos inclusive 3 o 4 años, ¿no? Después de la pandemia, que por ejemplo en mi caso fue donde yo conocí más de esa parte de ciencia de datos, es donde podemos ver que justamente por la finalidad, en este caso, como hacemos la extracción de esta información que es bastante valiosa, de alto nivel, podemos tomar en base a esta información que tenemos decisiones bastante importantes que van a generar ese cambio e impacto, ¿no? Con respecto a la situación o problemática que nosotros vayamos estudiando. Y es por eso que hoy en día esta parte de data es muy llamativa, es muy famosa, inclusive se dice que es una de las carreras más sexys de los años, del siglo XXI como tal, porque justamente tiene esa ventaja de poder, justamente gracias a esa información, podamos nosotros tomar decisiones como tal de impacto. Entonces, ahí les dejo ese dato curioso y que también conlleva esta lámina que nos presenta gráficamente el crecimiento y inclusive sí, el crecimiento en este caso de los datos a medida que los años también han ido cambiando. Podemos ver aquí que inclusive, por ejemplo, si vemos aquí hacemos una comparación entre el año 2010 al 2035, podemos visualizar que efectivamente la cantidad de datos, o sea, ha ido creciendo de forma exponencial y con lo cual podemos ver que inclusive ya haciendo un pronóstico para el año 2035, efectivamente la cantidad que se tenía en comparación al año 2010 se ha multiplicado inclusive por 1000 veces más a lo que era en el año 2010 y que en este caso, bueno, como ustedes pueden ver, es de 2142 cantidad de datos en general que se tiene de almacenamiento, ¿no? A nivel mundial que se va generando. Y que obviamente esto está medido en las unidades de zettabyte y sabemos que justamente acá como nos dice que un zettabyte equivale a 1000 millones de terabytes. Entonces por eso que a medida que esta parte de IA, esta parte de datos también va creciendo, la cantidad que también se va generando al día, inclusive se hace una estimación, que es de 402 millones de terabytes a nivel mundial que se está generando. Entonces, es por eso que hoy en día toda esta parte de data es muy importante, ¿no? Sobre todo por la parte de lo que sería como tal esta parte de la extracción de esta información, que es para nosotros lo más valioso. Entonces, ¿cuál es ese proceso que nosotros vamos a seguir? Porque obviamente tenemos que seguir una serie de pasos para que podamos nosotros, así, con mayor precisión, poder extraer esta información. Todo este proceso, esta serie de pasos que nosotros seguimos, es llamado como el data driving, que justamente va a ser como tal todo este proceso, toda esta serie de pasos que seguimos, que nos va a permitir a nosotros poder hacer la extracción de estos datos de manera más precisa y más óptima también, para que en este caso con ello podemos tomar decisiones, ¿no? Que, bueno, otros lo conocen como lo que sería la parte de los insights, que en este caso extraemos. Entonces, ¿cuáles son esos pasos que nosotros seguimos? No sé si le coloqué aquí. Es que primeramente empezamos con la parte de lo que es la recopilación de los datos, luego le entramos a la parte del análisis, luego vamos a entrar como tal a la parte exploratoria, que hoy ya vamos a ver esta parte, que es esta parte del EDA, ¿no? Que está involucrada inclusive con la parte de la estadística descriptiva, para que podamos conocer con mayor precisión de qué tipo de información tenemos y en base a, como les decía, inclusive ir evaluando algunos aspectos que es muy importante para que más adelante también
evitemos cometer errores y obviamente que los resultados que vayamos obteniendo sean los más óptimos. Entonces, ¿qué más? Obviamente después de toda esta parte del análisis, interpretación, bueno, ya empezaremos con la parte del análisis, digamos, más inferencial, que sería ya aplicando modelos de regresión, series de tiempo, modelos de machine learning, redes neuronales, etcétera, hasta que podamos llegar a la parte final, que sería justamente poder obtener toda esta información que nosotros necesitamos para que en base a ello podamos tomar decisiones informadas. Entonces, todo eso va a ser un proceso que vamos a seguir. No sé si lo tengo aquí. A ver, les voy a mostrar. Acá creo que se me olvidó colocar. Si no me equivoco, está aquí. Rapidísimo para mostrarles. Tenía un slide ahí con los pasos que estaba resumiendo. Tal vez para que se pueda entender de mejor forma. Es esta parte de acá. Y justamente se me olvidó colocar al slide. Igual lo voy a colocar para que se los pueda compartir. ¿Qué es este proceso que hacemos, no? El data driving. Como les decía, son pasos, etapas que uno debe seguir para que podamos justamente llegar al objetivo, que es poder obtener o extraer esta información o estos insights del conjunto de datos que nosotros vamos a tener. Entonces, por cuál empezamos? Siempre vamos a empezar definiendo nuestros objetivos, planteándonos la problemática de negocio que nosotros vamos a querer obtener, darle resultado, respuesta con todo este análisis que vayamos a hacer, obviamente con los resultados que tengamos aquí. Entonces siempre vamos a partir planteándonos esta problemática de estudio, ¿no? Que podría ser preguntas de negocio, hipótesis, etcétera. Una vez que ya nos planteamos como tal cuál es el enfoque, qué es lo que nosotros queremos, por ejemplo, solucionar, cuál es el impacto que también queremos dar con todo este análisis que vayamos a hacer, vamos a ir a la segunda parte, que en este caso va a ser la recolección de los datos, que obviamente sabemos que podemos hacerlo de diversas formas, obtener todo este conjunto de datos de diversos datasets, por ejemplo, repositorios, podemos recolectarlos de forma experimental, ya sea de forma inclusive, no sé, utilizando algunos aparatos, sensores, etcétera, ¿no? Que justamente van a ser el hecho de que ya nos van a proporcionar un dataset o un banco de datos, con lo cual, bueno, va a ser nuestra materia prima para que empecemos con el análisis como tal. Ahora, una vez que tenemos el conjunto de datos, vamos a pasar al siguiente, que sería el procesamiento, el preprocesamiento de los datos. Es donde nosotros vamos a empezar ya como tal a hacer la limpieza. En este caso vamos a preparar todo este dataset para que esté listo, completo, esté limpio como tal, y con ello podamos pasar al análisis e interpretación de los datos. Entonces, como les decía, ¿no? En el caso del EDA, más nos vamos a, o más lo vamos a emplear dentro de este paso, porque nos va a permitir poder, como les decía, ¿no? Poder conocer con mayor precisión, con mayor profundidad, qué tipo de variables yo tengo, qué tipo de información yo tengo, tal vez tengo la presencia de valores faltantes, tal vez yo tengo la presencia de lo que son, por ejemplo, los famosos outliers o los valores atípicos, si es que hay correlación entre mis variables, cuál es la media, cuál es el promedio de este conjunto de datos, cómo están dispersos con relación a la parte de la varianza. Entonces, toda esta parte de la EDA va a ser muy importante, inclusive dentro de toda esta parte de preprocesamiento de los datos, para que, para que con ello, como les decía, podamos inclusive ya hacer un mejor análisis de nuestro conjunto de datos y podemos pasar a la siguiente parte, que sería el modelado como tal, ¿no? Ya podemos empezar a entrenar modelos de regresión, modelos de series de tiempo, un random forest, etcétera. Entonces, la data tiene que, digamos, o nosotros como científicos de datos o profesionales de datos, inclusive, tal vez no tenemos que tomar, nos tenemos que tomar, digo, un mayor tiempo, tal vez, o demorarnos un poquito más en esta parte, pero que va a depender mucho de cómo nosotros estemos haciendo la limpieza de datos y cómo nosotros lo manejamos para que más adelante efectivamente podamos ver cuáles son los resultados. O sea, la idea aquí en este caso es que hagamos una buena limpieza de datos, evaluemos bien qué tipo de información tenemos, es que por ahí, por ejemplo, hay los outliers, es que por ahí hay missing data, a ver qué técnica yo empleo, ¿no? Para poder hacer la limpieza como tal. Y en este caso, el conjunto de datos esté bien preparado, bien limpio, para que más adelante evitemos el hecho de que tengamos errores, el sesgo sea muy alto, tal vez por ahí el modelo no está funcionando bien, y evitar también poder obtener en este caso resultados erróneos y con ello evitar también poder tomar decisiones erróneas como tal, ¿no? Entonces,
Esta parte va a ser muy importante, claro que sí. Ahorita les voy a mostrar cuáles son esas situaciones en las cuales se presentan y cómo se le da y vamos a ir conociendo un poco más a profundidad todo esto. Y bueno, una vez que hacemos la limpieza, como les digo, ya estamos listos, preparados a poder pasar al siguiente paso, que sería como tal empezar ya a entrenar modelos, ¿no? En esta parte inferencial ya vamos a empezar a trabajar con modelos como tal, tanto modelos estadísticos, modelos predictivos, clasificación, clusterización, agrupamiento y entre otros, ¿no? Inclusive a trabajar con modelos de deep learning, etcétera, etcétera. Entonces, acá ya donde nosotros vamos a empezar como tal con el modelado. Obviamente que vamos a tener que trabajar con muchas métricas, conceptos de la parte inferencia de lo que es la estadística, para que podamos justamente llegar a esta parte que es la más importante, o el objetivo como tal, ¿no? Que justamente sería el poder obtener estos resultados como tal o estos insights para poder tomar como tal decisiones informadas. Entonces, ¿y cómo lo vamos a hacer? Efectivamente, acá justamente ustedes pueden ver la palabra de visualización, que es donde nosotros vamos a dar a conocer todos estos resultados mediante gráficos estadísticos para que de alguna manera nos va a ayudar, claro que sí, inclusive en el caso del storytelling, que justamente también está dentro del tema, como habíamos promocionado, ¿no? En el slide, todo eso del post, de que efectivamente de la mano también tenemos que ir con la parte de la comunicación, lo que vendría a ser esta parte del storytelling, porque no solamente sirve hacer toda esta parte técnica, sino también cómo nosotros vamos a conocer estos resultados de manera sencilla, precisa, para que las personas relacionadas, podrían ser, por ejemplo, el jefe del área, de la empresa, o los profesionales que estén interesados del análisis, nosotros, del análisis que nosotros hayamos hecho, puedan entenderlo de manera bastante simple, qué es lo que hemos hecho y a qué resultados nosotros hemos llegado, para que en base a esa información ellos también puedan tomar decisiones informadas. Entonces, es muy importante que la parte de los gráficos o la parte de la visualización, claro que sí, porque nos va a permitir, podemos mostrar en este caso nuestros resultados como tal. Y aparte también, inclusive cuando vayamos a estar en la parte del EDA, inclusive en la parte exploratoria, detectar, digamos, qué patrones, qué tendencia, qué comportamiento también están presentando nuestro conjunto de datos o variables, ¿no? Que vamos a tener dentro del dataset. Entonces, en palabras simples, va a ser todos estos pasos que nosotros vamos a seguir para lo que sería todo este modelado que hacemos del data drive. ¿Ok? Entonces, obviamente que acá hay también o sea, casos particulares que van a ir surgiendo. Entonces, en este caso vamos a irlo aprendiendo con mayor precisión y el día de hoy nos vamos a enfocar en esa parte, como les digo, en la parte exploratoria como tal, para que podamos entender con mayor precisión qué tipo de información tenemos. Es muy importante que nosotros podamos conocer, claro que sí. Entonces acá voy a seguir. Como les digo, no es muy extensa toda esta parte, voy a tratar de resumir acá igual con lo que estos slides para que ustedes lo puedan tener de manera resumida. Y vamos a pasar con, bueno, en este caso le coloqué este slide de lo que es el data science. Sabemos que es un área que en este caso se va a enfocar netamente en poder extraer esta información de tus datos. Obviamente que va a usar diversas herramientas, diversas áreas también como tal que van a ser fundamentales para que podamos hacer la extracción como tal de este conjunto de datos. ¿Cuáles son esas áreas? Bueno, en este caso es matemática, bueno, matemática con estadística van, digamos, de la mano como tal, va a ser un área. El otro en este caso va a ser, pues, acá justo en este gráfico que se puede resumir de mejor forma toda esta parte del data science. Vamos a tener la parte de computación y la parte de los negocios, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Como les decía, no solamente basta de que tú seas un trome o uno de los más así capos como tal en el caso de la parte técnica, sino que también nosotros tenemos que saber utilizar toda esa información para poder generar ese impacto, tomar decisiones informadas, estrategias, ¿no? En relación a la situación o problemática que nosotros vayamos trabajando. Entonces, es muy importante también conocer la parte de negocio y cómo vamos a tomar esas decisiones informadas. Claro que sí. ¿Ok? Entonces, obviamente que acá cada una de las áreas tienen como tal, por ejemplo, herramientas, conceptos que debemos dominar, claro que sí. En el caso de la estadística, va a ser muy importante que conozcamos la parte de estadística inferencial, la parte de lo que es la estadística descriptiva, ¿no? Que justamente va de la mano con lo que se le da,
para que podamos analizar, entender qué es lo que nosotros estamos haciendo dentro del modelado, podamos evaluar a los modelos, aplicar algunos test si queremos probar, etcétera. Entonces van a ser muy importantes, claro que sí. Obviamente que trabajamos de la mano con la parte de computación, porque obviamente no lo vamos a hacer a mano, todo este proceso sería muy tedioso. Obviamente también nos tomaría mucho tiempo y bueno, o sea, literalmente sería muy difícil. Vamos a tener que trabajar como tal, pues con algoritmos, ¿no? Algoritmos mediante líneas de código que nosotros vamos a ejecutar para poder entrenar como tal estos modelos y poder extraer esa información de este conjunto de datos. Y como les decía, en la parte de los negocios, ver cómo vamos a utilizar toda esta información que hemos podido obtener y cómo puede generar ese impacto, ese cambio y cómo podemos tomar esas decisiones informadas como tal. Entonces, estas tres áreas van a ser muy importantes, claro que sí. ¿Qué más vamos a ver? Creo que acá igual la parte de IA, la parte de Machine Learning, la parte de Deep Learning son muy importantes dentro de toda esta parte del Data Science, claro que sí. Voy a estar un poquito más acá, como les digo, el enfoque es esta parte en LEDA. Como les decía, ¿no? Dentro de la parte del Data Driving, ya sabemos que primero empezamos con el planteamiento del problema, segundo vamos a empezar como tal con la recolección de la data, y en la parte de la limpieza de los datos es donde vamos a ir explorando como tal, inclusive qué tipo de información tenemos dentro de todo este conjunto de datos que nosotros podemos tener. Ahora, ¿qué es lo que hace como tal esta parte del EDA o este análisis exploratorio de datos? Nos va a permitir poder resumir, inclusive en medidas, poder ordenar este conjunto de datos y poder entender con mayor precisión qué información yo tengo dentro de este conjunto de datos. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer o vamos a hacer como tal y podemos analizar dentro de toda esta parte exploratoria? Van a ser estos 5 puntos muy importantes. En el caso del análisis descriptivo, nos va a permitir poder visualizar cuál es el comportamiento de este conjunto de datos. Por ejemplo, no utilizando lo que son medidas de tendencia central, como lo que es la media, la mediana, la moda. Digamos, estamos haciendo el rendimiento académico de estudiantes y queremos ver cuál es el promedio en general de las notas de este conjunto de estudiantes o de este grupo de estudiantes, digo. Entonces ahí tendríamos que calcular, ¿no? Lo que es una media, ver cuánto es el promedio, cuánto es la moda, que también podría ser muy importante, inclusive la parte de la mediana. Si es que más adelante, cuando vayamos a trabajar modelos, digamos que sea una regresión, si queremos evaluar los factores de rendimiento académico, ver, digamos, cómo están variando entre estos factores que podrían ser importantes o significativos para ver si el rendimiento de sus estudiantes es bueno, es malo, etcétera. ¿Qué más podemos analizar dentro de esta parte de LEDA? Va a ser la parte de lo que son los tipos de variables. El hecho de que conozcamos qué tipo de variables yo tengo dentro del conjunto de datos va a ser muy importante porque primeramente nos va a permitir inclusive ver, por ejemplo, si yo tengo variables cuantitativas, si yo tengo variables cualitativas, qué pasa, digamos, si yo tengo variables cualitativas o categóricas y dentro de ellas, por ejemplo, yo tengo la presencia de valores faltantes. ¿Qué tipo de técnica, qué tipo de, en la parte de estadística, qué tipo de técnica yo podría emplear? Así que, por ejemplo, yo tengo variables cualitativas, cuáles funcionan como variables cuantitativas. Entonces, inclusive para esa parte de limpieza va a ser muy importante, inclusive más para más adelante también, si es que queremos, por ejemplo, empezar a trabajar con modelos como tal. Digamos, no digamos, yo quiero hacer no sé, digamos, yo tengo la variable cualitativa de sexo, que es femenino, masculino y tal. Yo quiero analizar, digamos, en cuanto al rendimiento académico de esos estudiantes, digamos, cuál de estos dos sexos, digamos, tenía un mejor rendimiento. ¿Será el caso de las chicas o de los chicos? Entonces, si es que, digamos, ese sería el caso de estudio, inclusive en el caso financiero también podría ser, ¿no? Digamos, queremos analizar si es que estos clientes que han ido, por ejemplo, ¿cómo se dice? Un préstamo, ¿no? Justamente un préstamo. Y ya queremos evaluar si están al día con sus pagos o tal vez no están al día y con ello tomar decisiones o qué hacemos, ¿no? Entonces, digamos, yo tengo una variable que podría tener estas dos posibles respuestas de moroso, no moroso, o en el caso de sexo, que era masculino o femenino. Una vez que nosotros, por ejemplo, podemos identificar este tipo de variables, o que en este caso sería pues una variable categórica, una variable inclusive llamada como dummy, porque justamente es una variable que tiene dos posibles respuestas, ya nos haría, digamos, el hecho de poder tomar como una opción para más adelante trabajar, por ejemplo, con un modelo de regresión logística.
Entonces, inclusive, ¿no? Como les digo, el hecho de poder conocer qué tipo de variables yo tengo, te puede permitir, puede trabajar para la parte de la limpieza, si es que tenemos valores grandes, o en el caso, por ejemplo, ya para ir a la parte diferencial, inclusive ver qué tipo de modelo yo puedo aplicar. ¿Será que, por ejemplo, si yo tengo una variable DUMI categórica o en este caso una variable dicotómica, será que una regresión simple va a funcionar o será que yo aplico random forest? Entonces, también para ese tipo de enfoque, como les digo, esta parte de conocer qué tipo de variables tenemos va a ser muy importante. ¿Qué más? El otro va a ser la detección y tratamiento de datos ausentes o faltantes. Es una de las situaciones en las cuales se presenta bastante en el hecho de que nosotros vamos a tener siempre, bueno, en la mayoría de los casos, no voy a decir siempre, que siempre, o sea, va a pasar de que va a haber siempre estos datos que van a faltar o van a estar en espacios en blanco por N motivos, ¿no? Como les decía, imaginemos, ¿no? Que se ha hecho una encuesta, digamos, un censo demográfico, y va a haber siempre personas que van a evitar poder responder a ciertas preguntas. Entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, un caso de datos faltantes. Como les decía, no puede ser que digamos queramos hacer la predicción de clima y obviamente que vamos a necesitar en este caso aparatos electrónicos, sensores que van a ir midiendo la temperatura promedio, la humedad, ¿no? De una determinada ciudad para que podamos analizar, digamos, en este caso, cuánto va a ser, digamos, si queremos hacer la parte de predicción de clima, ver cuánto va a ser, por ejemplo, en base a toda esta información que tengamos, la temperatura en los próximos 5 días, por ejemplo. Entonces, puede ser que por ahí, digamos, el aparato por N motivos deje de funcionar y evite, ¿no? Que en ese tiempo en el cual ha estado desconectado, ya nos genere la presencia de estos espacios en blanco. Entonces, va también la parte de LEDA, va a ser muy importante que tengamos que analizar esta parte, y claro que sí, porque no podemos analizar un dataset con espacios en blanco, porque más adelante nos va a generar sesgo, nos va a generar que el modelo no se va a ajustar muy bien, y al final vamos a llegar pues a poder obtener resultados erróneos, que es lo que nosotros no queremos hacer, ¿no? O no queremos llegar a él. Entonces, la parte de LEDA sí nos va a permitir poder evaluar este caso y pues qué situaciones se podrían presentar, inclusive no solamente datos faltantes, puede ser que tengamos datos duplicados, puede ser que también en este caso tengamos la parte de lo que sería los ceros inflacionarios, que podría ser, pero que en la mayoría de los casos va a ser esta parte de missing data. Entonces, la estadística, como les digo, es muy importante porque nos va a dar ese fundamento para poder ver qué tipo de técnica estadística yo puedo emplear. Si es que tengo variables cuantitativas, qué tipo de técnica me funciona, si son variables cualitativas también, etcétera. Luego, ¿qué es lo que vamos a analizar? Y vamos a ver entre la parte de ELEDA son estos valores atípicos, los famosos outliers, ¿no? Que en este caso van a permitir, obviamente que es una información bastante relevante, la idea es tratarlos con cuidado si es que por ahí nos generan algún tipo de error o va a ser o va a ser de que el hecho de los resultados también tal vez presente mayor sesgo. Puede ser que sí, puede ser que no, no es que obviamente sean datos hacia a primera vista de que estén mal. Puede pasar algunos casos, digamos, que digamos tengamos estudiantes que han tenido una nota bastante excelente en comparación a las otras, ¿no? Por ejemplo, 100 puntos y la mayoría en promedio ha tenido solo entre 50 y 60 puntos. Entonces, ahí digamos ya tendríamos la presencia de un valor faltante. Entonces, la parte exploratoria nos va a permitir poder analizar este caso, claro que sí. Como les digo, no hay que tener miedo a primera instancia, solo tomarlo en cuenta, si es que más adelante os puede generar algún tipo de problemática y si en caso no también, bueno, obviamente que es una información bastante relevante, claro que sí, pero si en caso, digamos, si nos está generando algún tipo de problema de que tal vez el modelo no se está ajustando bien, ver qué tipo de técnica estadística también yo puedo emplear, ya sea una normalización, puede ser que haga algún tipo de transformación, tal vez a mis variables, ¿no? Para que tal vez este dato, que tal vez está más alejado de este conjunto de datos, se pueda aproximar y con ello obviamente también el sesgo, la variabilidad, en este caso del modelo también disminuye. Y la otra parte sería la parte de lo que es la correlación de las variables, que esta parte también es muy importante poderlo evaluar porque justamente nos va a permitir poder ver en este caso como tal cuánto es la relación entre las variables que tenemos, inclusive si es que tienen una relación lineal, más adelante yo podría emplear una regresión lineal simple, por ejemplo, o una regresión lineal múltiple, etcétera. Si es que la correlación tal vez no es lineal, también como les digo, ¿no? Puede ser que tengamos que
trabajar tal vez con, en este caso, modelos que no sean lineales, etcétera, y que efectivamente con este grado de correlación el objetivo es poder ver cuán relacionadas están nuestras variables y que para más adelante, como les digo, ¿no? Poder ver inclusive qué tipo de modelos nosotros aplicamos. ¿Qué más? Bueno, acá en palabras simples, que es este análisis exploratorio de datos, va a ser todo este proceso que yo ya les había mostrado como tal, de poder analizar de manera resumida, poder ver qué tipo de información, qué tipo de datos, qué tipo de observaciones o variables también como tal nosotros tenemos dentro del conjunto de datos, ¿ok? Pues vamos a pasar a este caso aplicado bastante rápido para que pues, les pueda mostrar en lo que es en este caso de en Python. Y como les digo, esto eso es un tema bastante, un poquito extenso y entonces por ahí, con el tiempo que tenemos, no nos va a dar tiempo tal vez de abordar con mayor precisión, pero les voy a mostrar en palabras así bastante simples y resumidas de lo que vendría a ser todo este caso del análisis exploratorio como tal, ¿ok? Entonces, a ver, no sé dónde nos quedamos. Y bueno, acá les voy a ir mostrando poco a poco estos casos que se pueden presentar. Como les digo, va a ser muy importante que hagamos tal vez nos tomemos un poquito más de tiempo en esta parte para que, como les digo, evitemos sea sesgo y que el modelo no funcione más adelante, ¿ok? O sea, evitar errores como tal. Entonces, vamos a empezar con este caso que es bastante simple, que es justamente analizar estos factores de rendimiento académico de un grupo de estudiantes. Entonces, acá está el dataset, igual esto yo lo voy a compartir a Brenda para que se los pueda compartir y ustedes también lo puedan ver y lo puedan analizar y es que más adelante hay preguntas, igual ahí me lo puedan hacer. Entonces, ¿qué es lo que tiene este conjunto de datos? Como tal va a tener 20 variables, son 6.607 observaciones. Dentro de ello tenemos datos como tal, por ejemplo, digo, variables como tal, cantidad de horas de estudio, tenemos la cantidad de horas de descanso, inclusive la distancia de la casa, disculpen, hasta la institución educativa. Si estos estudiantes, por ejemplo, han tenido algún tipo de exámenes simulacros para poder rendir estos exámenes y poder tener esta información como tal. A ver, la voy a ver aquí rapidísimo. Luego tenemos también este grado de instrucción de los papás, cuánto, por ejemplo, ellos están involucrados dentro del aprendizaje de los estudiantes, etcétera. Entonces, en este caso, bueno, es un dataset de Kaggle, donde ustedes pueden ingresar, van a poder visualizar también qué tipo de información se tiene como tal. Como les digo, son 20 variables, entre las cuales vamos a tener diversas variables que ahorita les voy a mostrar, y son 6.607 observaciones como tal. Entonces, vamos a empezar con este análisis. El objetivo es poder trabajar y detectar como tal, por ejemplo, ver, ¿no? ¿Qué factores de estas variables que tenemos van a ser significativas para que justamente el rendimiento académico de un estudiante sea bueno o sea malo? Acá le coloqué la problemática para que ustedes también lo puedan tener. Y como les digo, el objetivo es justamente poder evaluar si es que cuáles de estas variables son más significativas, son más influyentes, son más determinantes para poder justamente evaluar y determinar si es que el rendimiento de un estudiante es bueno o malo. Y en este caso vamos a trabajar con la variable de exam score, que justamente es esta puntuación total que han podido obtener estos estudiantes de todas las evaluaciones que ellos han dado. ¿Ok? Entonces vamos a evaluar esta variable y en base a estos factores, como les decía, no tenemos horas de estudio, la parte de lo que es cantidad de horas de descanso, etcétera. Entonces, bueno, empezando como tal con el análisis exploratorio, sabemos que siempre, inclusive trabajando siempre con cualquier modelo, tanto ya sea de un random forest, etcétera, ¿no? O sea, cuando vayamos a empezar con el data driving como tal, siempre vamos a empezar con la primera parte que sería la instalación, en este caso importación en las librerías. Siempre vamos a usar, ahorita, bueno, estoy trabajando en Colab, en lo que es Python, digo, casi digo Pandas, que Pandas es una de las librerías que tenemos en Python, que bueno, lo estamos trabajando en esta versión en la nube, ¿no? Que justamente tiene Python, que es Colab. También obviamente lo pueden trabajar en RStudio, lo pueden trabajar también lo que sería, por ejemplo, en Anaconda, etcétera, ¿no? Pero que efectivamente dentro de Python, ¿cuáles son aquellas librerías que vamos a utilizar siempre para el análisis de datos? Vamos a empezar siempre con la parte de lo que es, bueno, importando Pandas, que es una de las librerías más usadas para este análisis de datos, donde nos va a permitir inclusive poder trabajar el hecho de poder empezar a hacer cálculos, ya sea de promedio, varianzas, etcétera. La otra con la cual también se trabaja es NumPy, que justamente es otra librería,
que tenemos dentro de Python que nos va a permitir ya poder inclusive trabajar con arreglos, con matrices, ¿no? Que es más la parte matemática, que nosotros vamos a ir ejecutando dentro de todo este análisis que vayamos haciendo. Bueno, acá no le importé porque todavía estamos trabajando con la parte del análisis exploratorio. Bueno, igual ahí más adelante lo voy a importar. ¿Qué más? El Matplotlib, otra librería, ¿no? Que es bastante importante. Bueno, nos va a permitir como tal poder hacer, crear como tal diversos tipos de gráficos estadísticos, etcétera. Inclusive hasta poder hacer gráficos en movimiento. Si es que ustedes queremos visualizar de manera iterativa también cómo está comportándose este conjunto de datos, qué patrones puede presentar, etcétera. Y en la parte de Seaboard también, que es otra librería, en la parte de Python, que también nos va a permitir poder trabajar, ejecutar gráficos estadísticos como tal, como les había dicho, para poder analizar qué tipo de datos tenemos, esta parte de los outliers, esta parte inclusive de la variabilidad entre los datos, etc. Entonces, por ahora vamos a empezar con estas tres librerías, como les digo, a medida que vayamos modelando, que vayamos trabajando inclusive con modelos más complejos, ya tendremos que importar pues como tal librerías, digamos una de este red neuronal, será pues Python, TensorFlow para el caso de Machine Learning, y trabajamos con otras modelos como tal, ya tendremos que ir instalando como tal pues librerías más especializadas como tal, ¿no? Para poder trabajar con cada uno de estos modelos. Entonces, para nuestro caso, es como es el caso del análisis exploratorio, vamos a trabajar con ellas para empezar. Luego, una vez que ya instalamos, obviamente como segundo paso, tenemos que cargar la base de datos, que en este caso ya lo cargué, que justamente es esta parte de la dataset de Student Academic Performance Dataset. Entonces, lo que hacemos acá de manera así bastante simple es cargarlo a esta parte del Colab usando, bueno, esta función del read CSV que justo está en este formato y automáticamente ya en este caso la herramienta va a entender qué información tenemos dentro del conjunto de datos. Igual acá les dejo una información para que ustedes puedan ver qué es lo que se está haciendo. O sea, una descripción bastante simple ahí para que lo puedan tener como una guía como tal. Una vez que ya cargamos el dataset, bueno, acá yo no estoy cargando, es por el tiempito, porque tal vez ahí, bueno, no me demora en compilar, pero igual ahí ustedes lo puedan hacer más adelante. Vamos a empezar con la exploración de los datos como tal. Como les decía, ¿no? La idea es poder visualizar. Cuando hacemos exploración, como el mismo nombre lo dice, no vamos a explorar, vamos a ir poco a poco viendo qué tipo de datos tengo, qué tipo de información yo tengo, cuáles son los promedios, cuál es la media, los cuartiles, ¿no? Para poder visualizar con mayor precisión qué tipo, no, qué información yo tengo dentro de este conjunto de datos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como primer paso aquí? Vamos a empezar a explorar y primero lo que vamos aquí a poder obtener con esta función del hit, por ejemplo, es poder obtener estas 5 primeras filas de este conjunto de datos para poder ver, como les digo nuevamente, ver qué tipo de variables tenemos, ¿no? Para poder visualizar con qué tipo de variables vamos a trabajar, etcétera. ¿Qué más? La parte de la dimensión también va a ser muy importante que nosotros podamos conocer. La dimensión, ¿qué quiere decir? Bueno, en este caso sería pues el tamaño total del dataset que nosotros tenemos, que en este caso sería, por ejemplo, ¿cuántos? Sabemos que el dataset está estructurado por filas y columnas. Las filas van a ser las observaciones que tenemos, que en este caso son de 6.607, y las columnas van a ser nuestras variables de estudio del dataset que nosotros tenemos. Entonces, ¿por qué es importante poder conocer esta parte de la dimensión, que en este caso sería justamente 20 variables con 6.607 observaciones? Porque puede pasar el caso en que tal vez nosotros podamos tener un dataset donde la cantidad de las variables puede ser mayor en comparación a la cantidad total de observaciones que nosotros tenemos o al tamaño de la muestra. Entonces, si es que en este caso puede ser ese caso, como les menciono, y ya tendríamos el caso de que tenemos un dataset con alta dimensión, ¿no? Donde la cantidad de variables es mayor en comparación a la cantidad del tamaño de la muestra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este caso? Al ser el caso de que tenemos mayor cantidad de variables, lo que tendríamos que hacer en este caso, como digamos, como una sugerencia y paso, sería el hecho de que tenemos que reducir la dimensión del dataset. O sea, puede ser de que tengamos, digamos, 20 variables y muchas de ellas, no sé, tengan información bastante similar, que tal vez no necesariamente tendría que estar como una variable, ¿no? Cada una como tal,
la que tal vez podríamos unirla justamente haciendo esta reducción de dimensión y se pueda simplificar en variables así bastante precisas. Obviamente, para que en este caso más adelante también el modelo pueda entender con mayor precisión qué información tenemos. Una de las técnicas bastante usadas dentro de esta parte de reducción de dimensión es el famoso PCA, ¿no? Que es esta parte de análisis por componentes principales, que lo que hace es justamente en este caso reducir el tamaño de la, digamos en este caso la dimensión del dataset, lo comprime en información bastante precisa y no lo va resumiendo, si es que se puede entender así. Si el modelo más adelante, digamos, si es un random forest, lo va a entender con mayor precisión. Ah, miren, entonces obviamente que en este caso ya vamos a poder inclusive tener menor sesgo, evitar la parte del overfitting, etcétera. Entonces, es muy importante que podamos en la parte de la exploración ver inclusive qué dimensión tenemos dentro del conjunto de datos, claro que sí. Y la parte del info, bueno, en este caso nos va a brindar una información así de manera general del tipo del conjunto de datos, para poder también ver el tipo de variable que tenemos, si es que inclusive por ahí tenemos la presencia de algunos valores faltantes, etcétera. Entonces, vamos a analizar con estas tres funciones esta parte de la estructura de los datos. Vamos, al momento de poderle a correr, aquí nos va a imprimir los siguientes resultados como tal, o información, ¿no? Porque todavía no estamos analizando, ahorita todavía estamos explorando como tal el conjunto de datos. Entonces, acá tenemos como primero, justamente con la parte de la dimensión, poder ver en este caso como tal cuál es el tamaño de, el tamaño total de lo que sería justamente el dataset, como les decía, ¿no? Las filas van a ser las variables, digo, las observaciones, que es de 6607, y las columnas van a ser como tal las variables, que en este caso son 20. O sea, el tamaño de la muestra ya nos dice que no es un caso de alta dimensión, obviamente que el tamaño, o en este caso la cantidad de variables es menor en comparación a la cantidad total de observaciones que tenemos, entonces no estamos en el caso de alta dimensión. ¿Qué más? Con la función del hit, en este caso, nos va a imprimir las primeras 5 filas donde vamos a poder visualizar, por ejemplo, primeramente, bueno, ya sabemos que tenemos 20 variables, podemos visualizar qué tipo de información tenemos, como tal, por ejemplo, qué variables tenemos como tal, ¿no? O sea, qué tipo de variable tenemos como tal. Por ejemplo, acá vamos a tener que para el caso de hours study, por ejemplo, horas de estudio, tenemos que es una variable cuantitativa. Aquí tenemos, a ver, otras de acá, a ver, otro caso de categórica. Acá tenemos lo que sería, por ejemplo, el de parental involvement, que justamente sería, o sea, el hecho de que cuán involucrados están estos papás con el aprendizaje de sus hijos como tal. Entonces, acá, por ejemplo, tendríamos la presencia de lo que es un tipo de variable categórica, porque acá hacen categorías, en el caso de que sea, por ejemplo, alto, medio y bajo, ¿no? O sea, un involucramiento tal vez bastante fuerte, medio, y en algunos casos que no están involucrados, que sería bajo. Y así sucesivamente podemos ver las siguientes variables también, inclusive ver qué tipo de variables tenemos. Entonces ya podemos tener ese tipo de información. Para nuestro caso, sabemos que estamos analizando la parte de lo que es el examen score, que justamente sería esta puntuación académica que han obtenido estos estudiantes o las notas, que en este caso, bueno, es una variable cuantitativa, numérica efectivamente, inclusive podemos decir que es una variable cuantitativa discreta porque es una cantidad entera como tal. Y pues no, con lo demás ya tenemos una visión bastante resumida de qué tipo de datos tenemos dentro del dataset. Y con la parte de lo que es el stream o esta parte de la función del info, nos puede también brindar este tipo de información, como les había dicho, para poder visualizar, bueno, ya hemos visto qué tipo de variables tenemos, podemos ver inclusive, es que también hay que tener un poco de, no de cuidado, sino diferenciar. Porque si hablamos en el caso de programación, vamos a tener 4 tipos de variables o sea, que vamos a presentar como tal cuando escribamos código, tanto lo que son los stream, que son aquellas variables de texto, variables de los int, que justamente serían aquellas variables enteras, los float, que serían variables con decimales, y los booleanos, ¿no? Que sería el true o el false. Ahora, cuando vamos a la parte de la estadística, va a haber otro tipo de variables que efectivamente es bastante similar, pero los conocemos como variables cuantitativas, aquellas que van a ser
números como tal y las cualitativas que van a ser aquellos caracteres o variables que van a tener caracteres o texto. Y dentro de ellas todavía va a haber una subdivisión, ¿no? En el caso de cuantitativas será pues las variables discretas, que van a ser aquellas variables enteras, y las eh, continuas, que van a ser las que van a tener pues decimales o van a estar dentro de un rango de valores. Y para las cualitativas, digo, inclusive vamos a tener las categóricas y las ordinales. Entonces, ahí, ¿no? Para que podamos hacer esa diferencia. Y para este caso, por ejemplo, ¿qué tipo de variables está colocándole? Es con el caso de la parte de programación, ¿no? Que son los enteros, que en este caso tenemos también la parte de los objects, que justamente está relacionada a la parte de lo que sería inclusive texto, etcétera. Entonces, ahí también podemos tener ese tipo de información y ver qué tipo de variables son, claro que sí. Y esta parte, ¿no? Que justamente acá, por ejemplo, ya nos está diciendo que vamos a tener en algunas variables, así rapidísimo para ya no pasar mucho más de tiempo, yo justo a las 8 tengo otra sesión, si no me quedaría más tiempo con ustedes, voy a tratar de resumir, nos va a poder brindar inclusive como tal aquellas variables que van a tener la presencia de valores faltantes. Sabemos que en total tenemos 6.607 observaciones y sabemos efectivamente que obviamente, como les decía, cada variable obviamente va a cuantificar estas 6.607 y sabemos, bueno, hasta acá las primeras 9 variables, 10 variables están obviamente completas porque justamente tienen la cantidad total del tamaño de muestra que tenemos. Y más abajo ya podemos visualizar, por ejemplo, para el caso 11, para esta variable 11, que es de Quality Teacher, que sería la calidad del docente, ya nos da de 6.529. Si lo comparamos, efectivamente es una cantidad menor y ya podemos decir que efectivamente tenemos la presencia de valores o espacios en blanco como tal o missing data. Seguimos analizando si queremos visualizar paso a paso aquí, inclusive también para las siguientes variables que son también variables categóricas. Tenemos para lo que es Labor Education Parental, que sería el nivel académico de los papás, y lo que es Distance from Home, que sería esta distancia entre la casa y la institución educativa, que también la cantidad de datos, obviamente la cantidad de observaciones es menor a la cantidad total que tenemos dentro del dataset, y ya nos da la información de que efectivamente vamos a tener estos espacios en blanco dentro de estas tres variables como tal, lo que es Teacher Quality, lo que es Distance from Home, y lo que sería Parental Education Learning. Entonces, una vez que ya detectemos, o sea, veamos que acá efectivamente hay la presencia de valores en blanco o missing data, podemos regresar aquí y podemos, bueno, ya tenemos que pensar de que tenemos que hacer la limpieza de este conjunto de datos, efectivamente. No podemos trabajar como tal con todo, con este dataset como está, porque efectivamente nos va a generar errores, el modelo no va a correr muy bien, entonces para evitar ese tipo de situaciones, vamos a evitar, ¿no? El hecho de que corramos como tal el modelo más adelante, sino primero vayamos a la limpieza de los datos como tal. Entonces ya sabemos que tenemos que limpiar, tenemos espacios en blanco entre las variables. Ahora tenemos que pensar qué técnica estadística yo debo emplear para completar estos espacios en blanco. Como les decía, ¿no? Dentro de la parte estadística, vamos a tener para el caso de Missing Data varias técnicas para poder usar. Las más tradicionales son la imputación, por ejemplo. Bueno, las más tradicionales es poder hacer imputación, poder hacer eliminación, poder hacer lo que es una interpolación. Si es que vamos a trabajar con modelos más avanzados, que puede pasar cuando trabajemos con modelos más complejos, pasa que a veces estas técnicas tradicionales ya no van a ser eficientes, no porque sean malas, sino por la complejidad que va a tener el modelo. Entonces ya no van a ser suficientes y tendremos que pensar qué otro tipo de técnica más avanzada yo puedo usar. Por ejemplo, puede ser un KNN, puede ser un caso de un Random Forest, puede ser un MINES, que es tipo una a ver, la técnica es MICE, o sea, se escribe MICE, pero en este caso es la parte de imputación múltiple, algo así es el algoritmo que trabaja. Entonces podemos emplear también esa, claro que sí. Pero las más tradicionales es poder usar la parte de imputación, ya sea por media, mediano o moda. Hay que determinar también qué tipo de variables yo tengo, porque por ejemplo, tú no puedes calcularle una imputación por media, o no puedes aplicarle una imputación por media a una variable categórica o cualitativa, ¿no? Porque tú no puedes calcular un promedio de una variable que es en texto. Entonces, tendrías que ver qué otra técnica se emplea para poder trabajar con una variable categórica o cualitativa, digo.
Si fuera cuantitativa no hay problema, ¿no? Porque puedes calcularle una media y obviamente es números que va a calcular ahí la función como tal de promedio, una moda, una mediana y va a reemplazar con ese valor a estos espacios en blanco. Entonces, como les digo, va a haber muchas técnicas para usar, claro que sí. Una de las sugerencias que se da es empezar por una imputación por media o mediana o moda, según el tipo de variable que tengamos. No empecemos por eliminación. No es una técnica recomendada, pero obviamente está dentro de la literatura y sí se usa, claro que sí. Solamente hay que usarlo en el caso de que el 5% del conjunto de datos que tengamos en comparación con la parte del 5% del total de datos sea esta parte de missing data. O sea, solamente tengamos una mínima cantidad de espacios en blanco. Como última opción, podemos efectivamente usar esta parte de eliminación, porque recordemos que cuando eliminemos, no solamente vas a eliminar ese espacio en blanco, lo que efectivamente tendrías que borrar toda la información de este estudiante o de esta observación, ¿no? Entonces, evitemos como primer paso irnos a la parte de eliminación, tratemos siempre de emplear esta parte de imputación, etcétera, para que hagamos una buena limpieza de datos y con ello podamos tener como tal un dataset completo y podamos tener más adelante pues resultados más robustos, más eficientes y evitar esa parte del error o sesgo como tal. Entonces, en nuestro caso, como es una variable categórica, cualitativa, no vamos a emplear una imputación por media, no podemos calcular un promedio de variables en texto, tampoco vamos a aplicar lo que es una mediana, porque también no son variables cuantitativas. Vamos a ir por la imputación por moda, y justamente es una de las técnicas que usamos cuando presentamos o tenemos lo que vendrían a ser, pues, variables cualitativas como tal. Entonces, es una de las más usadas, claro que sí, por lo que sería moda. O también podría ser otra que, por ejemplo, podría ser dentro de la parte de lo que es la parte de código como tal. Inclusive, se puede trabajar como una imputación con variables categóricas. O sea, más o menos es similar a lo que es una moda, lo que va a ser igual. Es justamente poder reconocer primeramente qué tipo de variable es categórica, para reconocer cómo en este caso está categorizada, como tal va a reconocer inclusive cuáles de estas categorías tienen una frecuencia absoluta mayor y con ello va a poder reemplazar como tal estos espacios en blanco. Es lo que va a hacer en este caso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Una vez que ya hemos podido tener esa información, vamos a la parte de detección de estos espacios en blanco y podamos justamente manejar esta parte de imputación. Entonces, lo que va a hacer en esta parte de código, así rapidísimo, creo que el tiempo ya se nos va. Tenemos esta parte de imputación donde justamente va a coger esta línea de código, estas tres variables como tal. Obviamente que cada una de estas tiene categorías y lo que va a hacer justamente es trabajar con esta imputación por este tipo de variable, de categorías como tal que tenemos. Y lo que va a hacer es, o sea, ¿cómo trabaja la parte de lo que es missing data? No sé si acá tengo el dataset. Lo que va a hacer digamos, la parte de código, si es que por ahí detrás está, ¿dónde está? A ver, rapidísimo. No sé si está calidad, no, ese es otro dataset que tengo. Pero, o sea, ¿cómo va a trabajar? Este de acá. Acá tenemos lo que se estudia en Performance Factors. Entonces, ¿cómo va a trabajar el modelo dentro de toda esta parte de código? Es que justamente cuando vayamos a hacer la limpieza de datos, ¿qué es lo que siempre las personas, o yo también cuando estaba aprendiendo, me preguntaban, ¿no? O sea, ¿cómo hace la imputación? ¿Será que calcula, digamos, el promedio de todas las variables que están completas y las reemplaza? ¿Será que solamente calcula el promedio de aquella variable en la cual hay espacios en blanco? ¿O cómo hace de manera, digamos, técnica toda esta parte de imputación? Entonces, en nuestro caso, o bueno, de manera general, ¿cómo trabaja la parte de imputación? Es que justamente la función va a detectar aquellas variables en las cuales vamos a tener la presencia de espacios en blanco y en base a ella, creo que era Teacher Quality acá, lo que va a hacer en este caso el modelo es justamente eh, trabajar solamente en base a aquella variable que tiene espacios en blanco. Por ejemplo, esta de acá tiene espacios en blanco, entonces efectivamente lo que va a hacer en este caso el modelo, acá son vacías, o digo, la línea de código es trabajar en base solamente a esta variable, en este caso determinará cuál es la mayor frecuencia absoluta que presenta, cuáles las categorías que tenemos aquí, que es de media, baja, media y alta.
Entonces va a determinar cuál es la mayor frecuencia absoluta y en base a aquella que vas a, digamos que sea media, pues va a completar como tal aquellos espacios en blanco. Entonces, esa va a ser. Para que tal vez por ahí ustedes puedan tomarlo en cuenta. Entonces, esa va a ser una de las formas, bueno, en general trabaja así, no es una de las formas en cómo va a trabajar la parte de Missing Data. Entonces, con la parte de esta parte de codificación, inclusive con esta función de isNull.sum, lo que hace inclusive es, si es que queremos tener la cantidad digamos, cuantificada, ¿no? O sea, en este caso, de cuántos espacios en blanco yo tengo en esas variables, se puede también hacer con esta función. Lo que hace es cuantificar cuántos espacios en blanco tenemos para cada una de estas variables. En este caso son tres, y con ella podemos ver que efectivamente no es una cantidad, no es ni muy alta, tampoco es muy baja. Entonces, como les digo, como primer paso siempre vayamos a trabajar con la parte de imputación, ¿ok? Si es que tuviésemos, digamos, el caso de variables que podrían ser fechas, podrían ser códigos de salud, ¿no? De enfermedades, horas, etcétera. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si tú tienes una fecha, obviamente no vas a poder tampoco trabajar con imputación por media, mediana, moda, porque efectivamente ya son fechas que tienen caracteres de ser día, mes, año. Entonces, ahí, por ejemplo, una de las técnicas que mayor se usa con mayor frecuencia va a ser la parte de lo que es la interpolación. Entonces, otra técnica que se puede emplear, claro que sí. Como les digo, esta parte inclusive de ver qué tipo de variables es muy relevante para esta parte de Missing Data, claro que sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué más vamos a tener aquí? Bueno, acá lo que es el código cuantifica cuántas variables, digo, cuántos espacios en blanco tenemos por cada una de las variables. Al final, justamente con esta parte de imputación, como les decía, lo que hace es utilizar esta parte primero detecta que es variable categórica, luego obviamente va a analizarla, va a ver cuál es eh, la frecuencia absoluta más alta, y con eso va a empezar a completar sus espacios en blanco, y al final acá ya nos va a retornar que efectivamente, una vez que ya hayamos hecho la imputación como tal, obviamente ya como tenemos, hayamos ejecutado toda esta línea de código, ya efectivamente nos saldrá y nos dirá que ya no vamos a tener como tal pues estos espacios en blanco dentro de estas tres variables que teníamos también. ¿Ok? Entonces, ese va a ser, claro que sí. Una vez que hagamos la parte de limpieza de los datos, efectivamente nuestro dataset está completo para que podamos empezar con el modelado. Bueno, en este caso todavía estamos en la parte exploratoria. Ya podemos empezar a trabajar con calcular estos estadísticos descriptivos, que podría ser una media, una mediana, una moda. Justamente puede ver también la parte de los cuartiles, donde un cuartil, ¿qué quiere decir? Que va a dividir a nuestro conjunto de datos en cuatro partes iguales, que efectivamente el total de un conjunto de datos representa el 100%, y obviamente si lo partimos en cuatro proporciones iguales, será pues el 25, 25, 25 y 25%. Ahora, ¿por qué hacemos ello? Obviamente nos va a permitir poder evaluar ya haciendo una gráfica de boxplot, inclusive creo que acá tenemos, no sé si acá. Cuando vayamos a hacer la parte de los cuartiles, puede visualizar, por ejemplo, ¿no? Yo tengo acá, el segundo cuartil va a ser la mediana, que divide en 50 y 50% del conjunto de datos, al dataset o a la variable. Entonces, ¿para qué calculamos la parte de los cuartiles? Porque nos va a permitir, mediante este gráfico de boxplot, ver, por ejemplo, si tenemos la presencia de missing data, no digo los outliers, no missing data, puede ver la presencia de los valores atípicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos ver que sí hay. Ver inclusive la parte de la variabilidad con respecto a la media, cómo está variando, si es que podemos hacer la comparación inclusive. Por ejemplo, acá lo que se está haciendo es poder hacer la comparación entre el nivel de involucramiento de los papás con respecto a la calificación del examen de los estudiantes. ¿Será que los papás que están más involucrados en el aprendizaje de estos estudiantes efectivamente es significativo para que los estudiantes puedan tener un mayor rendimiento o puntuación? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero mediante este gráfico, ¿qué nos quiere decir? Que efectivamente sí va a haber una relativa diferencia, efectivamente, aquellos papás que tengan mayor involucramiento, acá para este conjunto de datos, acá podemos visualizar que un aproximado nos dará pues de 68 para la parte de la mediana. Para el caso segundo, va a ser entre 67, digamos 65, y aquí efectivamente hago disculpen ahí tal vez por la que está sonando porque justo ya me están llamando de la otra sesión.
digamos un 65, ¿no? Entonces, podemos ver que efectivamente, relativamente sí es significativo que el hecho del nivel de involucramiento de los papás para este conjunto de datos sí es significativo, porque inclusive podemos ver que acá tenemos una puntuación de 100 puntos. Para el caso de bajos, sí también, ¿no? Que en este caso es de 102 puntos, que podría ser también un dato, como digo, no, un outlier, un dato atípico, también llamado una anomalía que podría presentar por N factores, ¿ok? Entonces, eso nos va a permitir poder evaluar la parte de los cuartiles, claro que sí. Entonces, no sé si hasta acá tuviesen alguna pregunta. Eh, Eso es lo que les quería mostrar de manera bastante sencilla, la verdad. Aquí ahorita voy a contestar. Y eso Sí, en manera, de forma general, sería eso. Ahí creo que, ay, sí, Brenda, creo que estás no, sí. comprendiste. No, solamente quería mencionar que si, bueno, si estás ocupada justo ahora, entonces podríamos, no sé si o terminarlo aquí la sesión o, bueno, quedar Sí, como para... por favor, sí. Sí, Si no es te preocupes. si es que se pueda, podría ser, digamos que podríamos hacer o sea, otra reunión y poderla Ujú, agendar, ¿ves? Y les explico con mayor precisión esta parte y terminarla para que no quede así. Justamente es bastante interesante claro. cómo lo voy a explorar. Y bueno, eso es lo que les quería mostrar. Sé que no está completa, pero igual esto lo voy a compartir a Brenda para que ustedes lo puedan ver. Y bueno, ahí quedo atenta si es que había esa posibilidad. Sí, no te preocupes. Ahí justo, chicos, voy a estar coordinando con Gladys para una siguiente sesión, sino para que podamos ver más a detalle todo lo que nos tiene preparado para, para esta sesión. Ok, Ya, muchas gracias por tu tiempo, Gladys. Muchas gracias, perfecto. chicos. Gracias Hasta por aquí todo. estaría quedando la sesión de hoy. Muchas Sí, gracias por perfecto. su atención. Nos vemos. Chao, cuídense. Un abrazo. Chao.